Hola chicos y chicas, antes de empezar el video les hacemos recordar que esto forma parte de la carpeta de recuperación que muchos chicos de Aprende en Casa lo están llevando. Esperemos que les guste un montón y no sin antes recordarles también de que estamos ofreciendo los cursos con un costo muy bajo para los chicos de quinto, sexto de primaria, primero y segundo. Van a poder ver la metodología en el video que estamos siguiendo, estamos llevando otros temas para que ustedes puedan anivelarse y puedan recuperar el tiempo que quizás han perdido por el tema de la pandemia. Pónganse en contacto con la información que le vamos a dejar abajo del video para que ustedes lo puedan tener más información. Y no se olviden que estamos empezando este 4 de enero, así que pónganse pilas chicos que tenemos que empezar una vez a seguir preparándonos en matemática, ya que la matemática nos va a abrir todo nuestro mundo. Sin más que decir, vamos a ver. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de la carpeta de recuperación para chicos y chicas de sexto grado de primaria en el curso de matemática. Como parte de la semana 4 de aprendizaje, en la cual estamos desarrollando el tema de conservamos y disfrutamos nuestra biodiversidad, tenemos también una actividad de matemática, la cual se titula Comparamos la cantidad de especies vegetales. Y la meta que acompaña a esta clase del día de hoy, la actividad 4, es vamos a comparar e igualar la cantidad de especies vegetales que hay en nuestro país. No se olviden estas dos palabritas claves que nos ayudarán mucho a entender la clase de hoy. Comparar, igualar. Comparar e igualar. Muy bien chicos, continuamos entonces. El día de hoy tenemos una clase relativamente extensa, pero trataremos de avanzar lo más rápido posible, pero siempre explicando paso a paso. Empezamos con el primer problema que se titula ¿cuánto más y cuánto menos? El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El 10% de la flora del planeta está en nuestro país. Del 2003 al 2009 se descubrieron 1723 nuevas especies de plantas en el Perú. ¿Sí? Muy bien. Si en el 2009 se registraron 20.375 especies de plantas, ¿cuántas especies se tenían registradas en el 2003? Entonces, chicos, identificamos de que nos dicen que desde el 2003 hasta el 2009 se descubrieron estas 1.723 nuevas especies, a las que ya se conocían en el 2003. Sin embargo, en el 2009 tuvimos un total de 20.375 especies y nos solicitan calcular cuántas especies habían al comienzo, o sea, en el 2003. Para ello vamos a reflexionar y responder sobre las siguientes preguntas. ¿Qué conocemos sobre las especies de plantas que se van descubriendo en el Perú? Bueno, recordemos que nuestro país es muy biodiverso y cada año se van descubriendo nuevas plantas y animales que podemos aprovechar. ¿Cómo podemos hallar la cantidad de especies registradas en el 2003? Para ello, recordemos que en el 2003, ¿ustedes consideran que habían más plantas o menos plantas en el Perú o especies descubiertas de plantas? Por supuesto que había menos, porque ahora en el 2009 dice que se han descubierto una cantidad más y nos da un total de 20.375. Significa que en el 2009 hay más especies de lo que había en el 2003. Y si yo quisiera hallar cuántas había en el 2003, no podría sumar porque es una cantidad menor. Tendría que restar 20.375, que es la cantidad de especies de 2009, y le tendría que restar las 1.723 especies, que son las especies que se descubrieron desde el 2003 hasta el 2009. Entonces, repito, este dato de 20.375 que estoy apuntando con el puntero láser de 2009, le restaré las 1.723 nuevas especies. Si esto te parece un poco complicado, hagámoslo con un esquema, porque de esa manera creo que todo se entiende de una manera más rápida. Por lo tanto, observamos una forma de representar los datos del problema, como la que se muestra aquí. ¿Cuántas plantas teníamos registradas en el 2003? Correcto. Es lo que nosotros queremos hallar, no tenemos la cantidad. Pero yo sé que del 2003 al 2009 ha aumentado en 1723 y como ha aumentado le pondré el signo más. Entonces, a la cantidad de plantas del 2003, si yo le sumo 1723, me daría la cantidad de plantas del 2009, que es 20.375. Ahora, si yo quisiera saber cuántas había en el 2003, tendría que ir de 2009 al 2003 en esa dirección y ya no puedo usar la suma, tendría que usar la operación contraria.
en esta dirección, pero usando la resta de la misma cantidad, menos 1723. Y pongamos en práctica, chicos. ¿A qué es igual 20.375 menos 1723? Si ustedes lo restan paso a paso, unidad, decena, centena, tendríamos la respuesta de 18.000. Recuerden que en la primera clase de la carpeta de recuperación aprendimos cómo se lee este número, 18.652. Por lo que la respuesta sería que en el 2003 se tenían registradas 18.652 especies de plantas. Ten cuidado al momento de restar, porque si no restas correctamente, tu respuesta no te saldrá de manera exacta. Restemos unidad por unidad. 5 menos 3 me da un total de 2. Vamos a subrayarlo para que lo puedas ver. 5 menos 3 me da un total de 2. Ahora restamos la decena. 7 menos 2 me da un total de 5. 3, ahora con las centenas. 3 menos 7 no se puede restar, por lo que este 3 se presta del 20 y lo convertiría en 19, ¿verdad? Muy bien, no te olvides de eso para verlo en un rato. Entonces se convertiría en 13. 13 menos 7 te da 6. En las centenas colocaríamos un 6. Por último, tenemos 19, pero 19 menos 1 me da un total de 18. 8 en las unidades de millar y 1 en las decenas de millar, con lo que conformamos el número 18.652, que es la respuesta sobre la cantidad de plantas registradas en el 2003. ¿Viste qué sencillo es todo al momento de identificar un esquema? El esquema nos ayuda a resolver los problemas de manera práctica. Ahora vamos a resolver otro problema donde pongamos en práctica otro esquema. Ahora revisemos el problema número 2. Según el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, un nombre muy largo, antes de 1993, la cantidad de especies de plantas registradas en nuestro país era 7.857 menos que en la actualidad. Si en aquella época se tenía un registro de 17.143 plantas, ¿cuál es la cantidad de especies de plantas registradas que hay actualmente en el Perú? Otro problema donde debemos usar un esquema, ¿verdad, chicos? Pero veamos con cuidado. Antes de 1993, ¿teníamos más o menos plantas? Yo creo que la respuesta es que teníamos menos plantas, ¿verdad? Es más, acá nos lo dice. La cantidad de plantas o de especies de plantas registradas en nuestro país era 7.857 menos que hoy. Antes teníamos menos. Hoy tenemos más. ¿Cómo podríamos calcular cuántas especies de plantas tenemos hoy si antes teníamos 17.143 y esa cantidad era menor de la que tenemos hoy? Vamos a hacerlo en un esquema, chicos. Primero, ¿qué conocemos sobre las especies de plantas que se van descubriendo en el Perú? Recordemos, como ya lo dijimos hace un rato, que nuestro país, al ser biodiverso y tiene tantos recursos, cada año se van descubriendo nuevas especies, tanto de plantas como animales, que pueden ser de provecho para nosotros, pero es importante protegerlas también. Segunda pregunta, ¿cómo podemos hallar la cantidad de plantas registradas actualmente en el Perú? Nos damos cuenta, como habíamos estado conversando, que antes habían menos plantas que ahora, por lo que ahora tenemos más plantas, ¿verdad, chicos? Ese es un razonamiento sencillo de entender. Por lo tanto, si ahora tenemos más, eso me da la idea que debo aplicar la adición para hallar el total de plantas de la actualidad, lo cual lo indicaremos en el siguiente esquema. Miremos aquí a continuación. Veamos cuántas especies habían antes de 1993. ¿Recuerdas cuántas habían? Así es, teníamos este número, 17.143. Hoy, la cantidad de especies en la actualidad es mucho mayor que eso. Pero date cuenta que hay una parte que coincide con la cantidad de especies antes de 1993, por lo cual podemos decir que esta cantidad se debería reflejar. Así, se reflejan porque son del mismo tamaño. Luego le vamos a añadir 7.857, que serían la nueva cantidad de especies descubiertas durante estos años, desde 1993 hasta el 2020. ¿Y qué es lo que me piden a mí? A mí me piden calcular cuántas especies de plantas hay en este año, en 2020, que sería esta barrita más grande. Si nos damos cuenta, esta barrita más grande sale de la suma tanto de esta de aquí como de esta de acá.
Ambas cantidades, ambos números se deben sumar. Por lo tanto, vamos a resolver la operación. 17.143 y le vamos a sumar la barrita pequeña de 7.857. Si sumas con cuidado, tendrás la cantidad exacta de 25.000. ¿Sí? Vamos a sumar paso a paso y te darás cuenta que la respuesta que tenemos es correcta. Por ejemplo, las unidades 3 más 7 te da un total de 10 y llevas 1. Las decenas, 4 y acá tenemos 5. 4 más 5 es 9, más una que llevabas es 10. Colocaríamos 0 en las decenas y llevamos 1. Teníamos en las centenas ahora 1 más 8, 9, más una que llevabas es 10, ¿verdad? Por lo que tendríamos 10, pero no vamos a colocar 10. Ponemos un 0 en las centenas y llevamos 1. Vamos con la unidad de millar. Aquí tenemos 7 más 7 es 14, pero como llevábamos 1 sería 15. Colocamos 5 y ponemos 1. Imaginariamente lo estamos llevando. Y ese 1 que llevamos, aquí lo ponemos, tendríamos que sumarlo con las decenas de millar. Pero el número 7857 no tiene decena de millar, pero él sí. Tendríamos una decena de millar más una decena de millar, 2 decenas de millar, por lo cual se conforma el número 25.000. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Que en la actualidad tenemos 25.000 especies de plantas. ¿Ves qué sencillo es resolver el problema con un esquema? De esa manera, los problemas salen automáticamente y sin complicarnos al momento de entenderlos. Ahora vamos con el problema 3. En el problema 3 tenemos lo siguiente. El Perú cuenta con una gran variedad de especies vegetales. De ellas, se tienen 1.200 especies de plantas alimenticias. Ojo, hay 1.200 plantas alimenticias, especies de plantas alimenticias. Si la cantidad de especies de frutas se incrementara en 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias, que eran 1.200. ¿Qué cantidad de especies de frutas hay en el Perú? Para eso, chicos, vamos a responder algunas preguntas. La primera, ¿qué especies de vegetales hay en mi región? Nosotros, al estar en la costa, tenemos algunos vegetales predominantes, como las paltas, los espárragos, entre otros. Aquí puedes colocar los vegetales de la región en la que tú vivas. Luego, ¿cómo puedo hallar la cantidad de especies de frutas que hay en el Perú? Para ello, nos damos cuenta, chicos, que la cantidad de frutas es más pequeña que la cantidad de plantas. ¿Y cómo me di cuenta de eso? De una manera sencilla. Miremos lo que está de color verde. Dice, si las frutas aumentaran o incrementar, que es lo mismo, en 577, le alcanzarían a las plantas. Entonces, yo te pregunto, si las frutas necesitan más para alcanzarle a las plantas, ¿serán mayores o menores que las plantas? Por supuesto que la cantidad de frutas es menor porque le falta todavía un poquito para alcanzar a las plantas. Entonces, si yo quisiera hallar cuántas frutas hay, no podría aplicar una suma. Tendría que aplicar la operación contraria porque la cantidad de frutas es menor. La pregunta es, en todo caso, ¿qué números voy a restar? Lo que tendría que hacer es restar las 1.200 plantas alimenticias menos el incremento necesario, que es 577. Si yo resto ambas cantidades, tendría lo necesario para saber cuántas frutas hay en el Perú, o especies de frutas. Y si no podemos comprender esto, vamos a explicarlo con un esquema, que sabes que con los esquemas sale todo automáticamente. Si te das cuenta, ¿cuál de las barritas es más grande? ¿La de plantas o la de frutas? ¿Cuál crees que debe ser mayor? Obviamente la mayor debe ser plantas, porque como dijimos, las plantas son más que las frutas. Ahora, nosotros tenemos algunos datos. Por ejemplo, sabemos que hay 1.200 especies de plantas, pero queremos hallar cuántas especies de frutas hay. Sin embargo, sabemos que si a las frutas, que es la cantidad desconocida que queremos hallar, le aumentamos 577, tendríamos 1.200. Muy bien. Entonces, si yo quisiera saber cuántas frutas hay, a este 1.200 le tendría que quitar toda esta parte que estoy rayando, que corresponde con 577, y de esa manera tendría la cantidad de frutas. Tú sabes que un sinónimo de quitar es restar, por lo cual tendríamos que restar a la barrita grande
este cachito de aquí. A 1200 le restamos 577 y tendríamos la cantidad de frutas. Por lo que la operación quedaría así. 1200 menos 577 y eso me daría un total de 623. Con lo cual tendríamos entonces 623 especies de frutas. Hay 623 especies de frutas en Perú. Un problema muy sencillo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a resolver el problema 4 y 5, pero ojo, porque estos problemas tienen un pequeño nivel de dificultad un poco mayor en comparación a estos. Pero no te preocupes, si hacemos con los esquemas, los entenderás automáticamente. Te aseguro que así será. Vamos con el problema 4. Según el sexto informe nacional sobre la diversidad biológica del Ministerio del Ambiente, que fue difundido en junio de 2019, el Perú, en el año 2009, tenía, ¿qué número es ese? Correcto, 20.375 especies de plantas. Pero ojo, eso fue en el año 2009. ¿Qué pasó en el año 2013? En el año 2013 se descubrieron 210 especies más, lo que significa que han aumentado. Ya no son 20.375 especies de plantas como en el 2009, sino que esa cantidad aumentó más 210. Y esa sería la cantidad de 2013, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasó en el año 2017? En el año 2017 se registraron 52 especies menos. ¡Wow! Significa que ha disminuido respecto a la cantidad de 2013. En otras palabras, la cantidad de 2013, si le restamos 52 porque ha disminuido, me daría la cantidad del año 2017. ¿Cuántas especies se registraron en el 2013? ¿Y cuántas en el 2017? Para ello, respondamos algunas preguntas. ¿Qué tipo de información nos presenta el Ministerio del Ambiente? ¿Nos da información de las especies de frutas, de verduras, de animales? No, ¿verdad? Según el problema nos dice cuántas plantas o la cantidad de especies de plantas que hay o que hubieron en los años 2009, 2013 y 2017, ¿verdad? No son en todos los años, nos están dando en 3 años específicos, 2009, 2013 y 2017. ¿Qué estrategias podemos usar para resolver el problema? Bueno, chicos, en este caso tenemos que hallar primero la cantidad de plantas del 2013. ¿Y cómo lo hallo? Como nos dimos cuenta, en el 2013 se han descubierto más plantas que en el 2009. Por lo tanto, al decir más, tenemos que aplicar una operación de suma. A la cantidad de plantas de 2009 le vamos a sumar las nuevas 210 plantas registradas, o especies de plantas. Y de esa manera hallamos la cantidad de plantas del 2013, o especies de plantas. Ahora que tenemos esa cantidad de especies de plantas de 2013, nos va a ser útil, ya que en el año 2017 se nos informa que hay 52 especies menos que en el año 2013. Entonces, si nos dice la palabrita menos, tendremos que realizar una resta, ¿verdad? Correcto. La cantidad de especies del año 2013 le vamos a restar 52, porque nos indica que son 52 menos. Y si le restamos 52, tendríamos la cantidad de plantas del año 2017. Como siempre decimos, si nos parece difícil, vamos con un esquema que será más sencillo de entender. Muy bien, chicos, entonces vemos el esquema. Vamos a completar los datos. Decíamos que tenemos que colocar en este esquema la cantidad de especies registradas en el 2009. Y como hemos identificado y recordamos del problema, habían 20.375 especies de plantas. Ahora recordemos que el problema nos solicita calcular cuántas especies estaban registradas en el 2013, pero nosotros recordamos que en el 2013 hay una cantidad mayor. ¿No es así? ¿Por cuánto aumentaba esta cantidad del 2009 al 2013? ¿En cuánto aumentó? Aumentó en 210, que es el valor que aparece aquí en el esquema. Entonces nos damos cuenta que en el 2013 hay una cantidad mayor. Y si hablamos de una cantidad mayor, aplicaríamos la operación de una suma o adición, o de una resta o la sustracción. Obviamente tendremos que aplicar una suma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a sumar 20.375 más 210. Si lo sumas con cuidado tendrás la respuesta correcta,
que será 20.585. Sumemos con cuidado las unidades, 5 más 0 es 5, sumamos con cuidado las decenas, 7 más 1 es 8, sumamos con cuidado las centenas, la centena aquí es 3, acá es 2, y 3 más 2 es 5, ahí están las centenas, y ya no tendríamos con quién sumar ni esta decena de millar ni la unidad de millar, por lo cual únicamente la copiamos aquí. Finalmente concluimos entonces que en el 2013 la cantidad de especies será de 20.585. Muy bien, sencillo, ¿verdad? Entonces, este dato del 2013 y las 20.585 especies descubiertas será importante para nosotros poder hallar la cantidad de especies que hay en el 2017. Ahora vamos a plantear el esquema, pero del 2017. Recordemos que en el 2013 acabamos de hallar, ¿y recuerdas cuántas especies habían? Vamos a actualizar sus valores. Habían 20.585, ¿verdad? Escribimos entonces 20.585. Muy bien. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en el 2017 la cantidad no es mayor. Lo que ha pasado es que ha disminuido, ¿no es así? ¿En cuánto ha disminuido? Ha disminuido en 52. Por lo cual nos damos cuenta que la cantidad de especies en el 2017 es menor. ¿Y cómo la podríamos hallar? Bueno, miremos aquí con atención. La cantidad de especies en 2017, si yo le agrego 52, me daría el total de las especies de 2013, que es 20.585. Significa que la cantidad de especies de 2017 es menor. Y al ser menor, tendríamos que aplicar la operación de la resta. ¿No es así? 20.585, que es la barrita grande, si yo le quito este trocito de aquí, miremos cómo estoy marcando, que equivale a 52, tendría la cantidad de especies del 2017. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a restar con cuidado 20.585 menos 59 y tendríamos 20.533. Restemos con cuidado las unidades. 5 menos 2 nos da 3. 8 menos 5 nos da 3. 5, que es la centena, ya no tiene con quién restarse aquí en el número de color verde, con lo cual se copiaría únicamente. Lo mismo el 0 de la unidad de millar, lo copiaríamos otra vez, ya que no hay otra unidad de millar, y lo mismo con la decena de millar. Con lo que al final tendríamos el número 20.533. Por lo tanto, se han registrado un total de 20.533 especies en el año 2017. ¿Te diste cuenta entonces que este problema 4, a diferencia de los problemas anteriores, tenía que ser resuelto en dos momentos? Primero, era necesario hallar la cantidad de especies del 2013 y luego hallar la cantidad de especies del 2017, pero haciendo uso de lo que acabábamos de hallar en el 2013. ¿Ves qué sencillos son estos problemas? Ahora vamos a resolver el que nos toca. Vamos con el problema 5, que es un problema muy parecido al anterior, porque vamos a tener que resolver en dos momentos, es decir, vamos a realizar dos esquemas para resolver este problema. Dentro de la cantidad de flora silvestre que hay en el Perú, 404 especies corresponden a las órdenes o a los órdenes de las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Wow, palabras un poquito difíciles, pero estamos colocando este dato de color rojo para que sea más fácil de identificar, que se encuentran en situación de amenaza. A esto se suma una cantidad de orquídeas en la misma condición. Ajá, significa que si a estas plantas que hemos apuntado en color rojo, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas, le sumamos la cantidad de orquídeas, tendríamos un total de 736 especies en riesgo. Ahora, después, si a la cantidad de cactus que están en situación de amenaza, o sea, que están en peligro, le sumamos 291, porque dice, si fueran 291 más, se tendría la misma cantidad de especies de orquídeas en peligro de extinción, que se supone que debimos haberlos hallado hace un rato. ¿Qué cantidad de cactus se encuentran en situación de amenaza? ¿Y qué cantidad de orquídeas se encuentran en esa misma situación? Bueno, chicos, vamos a responder algunas preguntas. La primera es, ¿qué conozco sobre las especies de flora en situación de amenaza? Y bueno, chicos, es importante recordar que hay muchas plantas amenazadas por el comercio ilegal. Plantas que el Perú protege, el Estado protege, pero lamentablemente hay cazadores que se las llevan para venderlas en el extranjero. Una de esas plantas es la orquídea.
y la orquídea es comercializada por su alto valor monetario. Son plantas muy hermosas y vendidas ilegalmente. Ahora sí, ¿cómo podemos resolver el problema propuesto? Para ello debemos darnos cuenta que primero necesitamos conocer cuántas orquídeas hay. ¿No es así, chicos? ¿Y por qué necesitamos ese dato? Porque luego, cuando nos piden los cactus, nos indican que esta cantidad de cactus, si a esta cantidad le sumamos 291, tendríamos la cantidad de orquídeas. Pero si no conocemos la cantidad de orquídeas, no podemos hallar la cantidad de cactus. Entonces, la prioridad, lo primero que hay que hacer es hallar la cantidad de orquídeas. Para ello, recordemos que para hallar la cantidad de orquídeas, nosotros dijimos que si a las 404 especies de estas plantas con nombres un poco difíciles le sumamos la cantidad de orquídeas, nos daría 736. En otras palabras, la cantidad de orquídeas es menor que 736, por lo cual, al ser menor, no podríamos usar la operación de la adición, sino de la sustracción. Por eso decimos, primero hallaré la cantidad de orquídeas. Para ello, voy a restar a 736 menos la cantidad de pteridofitas y las otras plantas, que si tú recuerdas era 404. En conclusión, para hallar la cantidad de orquídeas, vamos a restar 736 menos 404, y de esa manera tendríamos la cantidad de orquídeas. Luego, vamos a hallar la cantidad de cactus. Para eso, recuerda que los cactus son mayores o menores que la cantidad de orquídeas. Por supuesto que es menor, porque dice que si a los cactus le sumáramos 291, tendríamos la misma cantidad de orquídeas. Por lo tanto, entendemos que la cantidad de cactus es menor. Y para hallarlo, al ser menor, hay que restar, ¿verdad? A la cantidad de orquídeas le vamos a restar 291, que era el número que los separaba, y hallaríamos la cantidad de cactus. Vamos a hacer eso entonces. En este esquema, primer esquema, vamos a hallar la cantidad de orquídeas. Recuerda, ¿cuántas pteridofitas, gimnospermas y angiospermas teníamos aquí? Correcto, teníamos una cantidad que era 404, ¿verdad? Y tú sabes que si nosotros le añadíamos más esta cantidad de orquídeas, tendríamos un total de 736, por lo cual decimos que para hallar la cantidad de orquídeas nos damos cuenta que esta cantidad es menor que 736, ¿no es así? Entonces hay que restar 736 menos 404 para averiguar cuánto ha aumentado. Y si restamos con cuidado, tendríamos el número 332, con lo cual identificamos que en el Perú se han identificado 332 especies de orquídeas en situación de amenaza. Muy bien, chicos. Este dato es importante, ojo, 332 especies de orquídeas. Nos va a ayudar a calcular la cantidad de especies de cactus en amenaza con este esquema. La barra más grande representa la cantidad de especies de orquídeas, porque recuerda que la cantidad de orquídeas era mayor, ¿no es así? ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Bueno, nos dice que si los cactus necesitan otro número para poder recién alcanzar a las orquídeas. Y si tú quieres alcanzar a alguien, significa que tú no eres tan grande como eso. Los cactus no representan la misma cantidad que las orquídeas. Le falta, por lo tanto, es menor. ¿No es así? Aquí está. Por eso la cantidad de cactus es una barra más pequeña. ¿Recuerdas cuántas orquídeas hay? Hay 332 especies de orquídeas, ¿verdad? En situación de amenaza. Es lo que acabamos de hallar hace unos segundos. Y esa cantidad de 332, ¿a qué es igual? Es igual a la cantidad de cactus que hasta ahora no conocemos, pero que necesitaba un total de 291 para poder alcanzarlo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿la cantidad de especies de cactus es mayor o es menor que 332? Compara la barra, mira, esta barra chiquita es más pequeña que la barra grande. Entonces, la cantidad es menor. Y por lo tanto, para hallarlo, habría que restar 332 menos 291. Y eso es lo que vamos a hacer. Restando con cuidado, tendríamos 41. 332 menos 291 nos da 41. Con lo cual concluimos que hay 41 especies de cactus en situación de amenaza. ¿Viste qué sencillo es resolver este problema con los esquemas? Por supuesto que sí. Vamos entonces con nuestro último reto.
Por último, vamos con un reto que se nos solicita realizar. Se nos promueve plantear nuestro propio reto y para ello nos brindan este esquema. Si nos percatamos, hay una barra que es mucho más grande que la otra, por lo tanto debemos hacer que esta barrita pequeña pueda alcanzar a la otra, es decir, que hay una cantidad menor y eso es lo que debemos reflejar en nuestro problema. Vamos entonces a resolver el problema. En una tienda hay 4.356 botellas de leche, como indicamos aquí. Si hubiera 2.511 más botellas de jugo, ambas cantidades serían iguales. ¿Cuántas botellas de jugo tenemos en la tienda? Como se han dado cuenta, este es un problema que yo acabo de crear y lo voy a reflejar en el esquema. Pero para ello vamos a reflexionar y responder, igual como hemos hecho en los problemas anteriores. ¿Cómo puedo resolver el problema propuesto? Y nos damos cuenta de una cosa. Las botellas de jugo necesitan alcanzar a las botellas de leche. Entonces pensemos, chicos, ¿las botellas de jugo son mayores o menores que las botellas de leche? ¿Qué creen? Por supuesto que sí. La botella de jugo es una cantidad menor que las botellas de leche. Miremos aquí. Me doy cuenta que las botellas de jugo son menos que las botellas de leche. Por ello, debemos no sumar, porque al ser menor hay que restar la cantidad de botellas de leche menos lo que le falta para alcanzarlo, que es 2.511. Esto lo vamos a reflejar en el mismo esquema que nos ha brindado la página. Como nos hemos dado cuenta que las botellas de leche es más que las botellas de jugo, le daremos la barrita más alta que estoy indicando. Entonces, hay 4.356 botellas de leche. Y la barrita más pequeña viene a ser la cantidad de botellitas de jugo. Pero ojo, recuerda que a la botella de jugo, que es esta barra pequeña, todavía le falta 2.511 para igualarse. Y aquí tendríamos la cantidad de botellas de jugo, que es la barra pequeña. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿quién es mayor? ¿Las botellas de leche, la cantidad de botellas de leche o la cantidad de botellas de jugo? Claro que sí, la cantidad mayor es la cantidad de botellas de leche, mientras que la cantidad de botellas de jugo es menor. Y para hallarlo habría que realizar una resta, ¿no es así? Entre la barrita más grande menos lo que le falta para poder así lograr las botellas de jugo. Si restas con cuidado esta operación, deberías tener la cantidad de 1.845, con lo cual entendemos que hay 1.845 botellas de jugo en la tienda. Entonces, chicos, en esta clase hemos resuelto muchos problemas a través de algunos esquemas, ¿verdad? Sobre todo problemas relacionados con la cantidad de especies de vegetales en nuestro país. Entonces, ¿consideran que hemos cumplido la meta? ¿Comparar e igualar la cantidad de especies vegetales que hay en nuestro país? Por supuesto que sí, ¿verdad? Claro que la hemos cumplido. Gracias a los esquemas y pensar un poco en quién es la cantidad mayor y quién es la menor, hemos podido resolver estos problemas. Ahora vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido en la clase de hoy. La primera pregunta es, ¿comprendí los problemas propuestos? ¿Y cómo logré resolverlo? Bueno, pude comprender los problemas gracias a que usé esquemas que me ayudaron a entenderlos de manera rápida y sencilla. ¿Qué operaciones y estrategias usé? Usé las operaciones de la adición, como la suma, por ejemplo, y la sustracción, en el caso de la resta. Además, identifiqué los datos y los representé en esquemas. ¿En qué situaciones o actividades diarias puedo resolver problemas similares? Bueno, esto es muy fácil de encontrar en casi todas las situaciones cotidianas. Sobre todo, como siempre uso mi ejemplo, cuando vamos a hacer compras al mercado y necesito hacer cálculos en la cabeza, lo puedo realizar de una manera fácil con estos esquemas, ¿verdad? De manera similar a lo que indicamos la semana pasada. La matemática se usa mucho en el tema de contable, cuando queremos contar dinero, porque ahí es donde se usa por excelencia, ¿verdad? Ahí es donde hacemos operaciones y muchas veces mentalmente. ¿Para qué me servirá conocer la información que proporciona el Ministerio del Ambiente? Recordemos, chicos, que durante esta semana de aprendizaje, el producto final es una infografía que promueva la conservación del ecosistema. Por lo tanto, sería bueno, como una sugerencia, que ustedes coloquen un mensaje positivo que promueva el cuidado de especies de plantas de nuestro país. Si ustedes lo hacen, estarán fomentando realmente que los peruanos participemos y que de esa manera cuidemos las plantas de nuestro país.
Entonces, chicos, antes de despedirnos, bueno, agradecerles por la atención que han prestado a este video y que les vaya muy bien durante esta semana de aprendizajes, que puedan cumplir con todo su carpeta de recuperación y sin más que decir, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Cuídense y nos vemos.